Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 766 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, buenos días Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos Señor. Y te exaltamos Padre Santo porque te reconocemos como el único Dios verdadero y soberano Padre. Así que, Señor, en esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por bendecirnos, Padre, por regalarnos un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres perfecto y todo lo que permites en nuestra vida, Señor, tiene un propósito, Señor. Gracias, mi Dios eterno. Padre, a veces olvidamos que estamos en la tierra, Señor, y quisiéramos que todo saliera bien como si estuviéramos en el cielo, Señor. Y así no es, Padre Santo. Tú nos dices en tu bendita palabra, Señor, escrita por tu siervo David, a quien tú inspiraste, Señor. Tú le soplaste tu palabra, Padre. Y ahí tú nos dices, Señor, en el Salmo 34, Padre, que muchas son las aflicciones del justo, Señor, pero que de todas ellas tú nos libras, Padre. Y nosotros lo creemos, Señor. Pero aún, Señor, si no nos librares de todas nuestras aflicciones, Señor, igual te amaremos, te adoraremos y te serviremos, porque por eso eres Dios, Señor. Y todo lo que tú permites, Señor, es para bien de nosotros, Padre. Así que te damos gracias por eso, Señor. Pero Padre maravilloso, como dice tu siervo Matthew Henry, te damos gracias, Señor, porque permites que la tierra se nos vuelva amarga, Señor, para que de esa manera podamos anhelar el dulce cielo, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Líbranos, Señor, de acomodarnos a esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra, Señor. Estamos de paso, Señor. Recuérdanos eso, Señor. Padre, nosotros estamos aquí como embajadores tuyos y tenemos una tarea que cumplir, Padre. Así que por favor, en el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes, Padre, para que podamos llevar a cabo esa tarea que tú nos encomendaste, Señor, y para que lo hagamos bien, Señor. Y Padre, que de esa manera, Padre poderoso, tú seas exaltado y seas glorificado en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 21, que por cierto, hoy concluimos con ese capítulo estudiando los versos del 10 al 15. Dice la palabra del Señor así: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Amén. Mujeres hermosas, ayer nos quedamos en el verso 9, donde vimos cómo David, al ver que le iban a dar la espada, ¿verdad? Que a Ahimelech, el sacerdote, le iba a dar la espada con la que había matado a Goliat, en lugar de recordar que la victoria sobre Goliat se la había dado el Señor, ¿verdad? No, él alaba la espada como diciendo que era por la espada, ¿verdad? Que había matado a Goliat, cuando no había sido así, era solamente por el Señor, ¿verdad? Y mujeres hermosas, ¿se acuerdan cuando iba a pelear con Goliat que se rehusó a usar la espada y la armadura del rey Saúl? ¿Por qué? Porque él confiaba solamente en el Señor, ¿verdad? Pero tan pronto dejó de confiar en el Señor, puso su confianza en la espada. Nuestras armas, mujeres hermosas, dice el Señor, son espirituales, no carnales. Así que nosotros debemos de confiar solamente en el Señor y en su Santo Espíritu. Dice el Señor: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Así que, mujeres hermosas, la victoria es del Señor y es con su Espíritu, no es con armas carnales. Amén. Y por haber alabado la espada y no al Señor, David continúa cometiendo graves errores y pecados, ¿verdad? Dice el verso 10 que se fue David aquel día huyendo de Saúl a refugiarse a Gat con el rey Aquis, o sea, con los filisteos, ¿verdad?
¿Y se acuerdan, mujeres hermosas, quién era de Gat? El dueño de la espada que David estaba llevando consigo, ¿verdad? Goliat. ¿Creen ustedes, mujeres hermosas, que esa haya sido una buena decisión de ir a meterse con los filisteos? Los de Gat sabían que él es quien había matado a Goliat y va con ellos. Huye de un enemigo para encontrarse con otro, ¿verdad? O entregarse más bien a otro, ¿verdad? De veras que cuando estamos en pecado, mujeres hermosas, y no nos arrepentimos, nos hundimos más y más, ¿cierto? En el verso 11 vemos que llegó David a Gat, a la casa del rey Aquis, y vemos que sus siervos lo reconocieron, ¿verdad? Porque dicen, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Miremos nada más, mujeres hermosas, la gracia del Señor, que en lugar de que dijeran, ¿no es este David el que mató a nuestro gigante Goliat? No. Ellos dicen, ¿no es este David el rey de la tierra? O sea que mejor los enemigos tenían más claro que David era el rey de la tierra. Imagínense nada más. Ya la gente daba por sentado que David era el rey de la tierra. Y ni siquiera dicen el rey de Israel, dicen el rey de la tierra. Y David todo lleno de temor por Saúl. Imagínense nada más. Dios permitió, mujeres hermosas, en su gracia y en su misericordia que los enemigos dijeran eso, para que David se diera cuenta del poder de Dios y se arrepintiera. Sin en cambio no lo hizo, mujeres hermosas. No vemos ahí a David reaccionar y arrepintiéndose, ¿verdad? Mujeres hermosas, David no reacciona ni aún viendo la bondad de Dios. Bien dice el dicho que cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Amén. Fue Dios quien puso en el corazón de los filisteos, de ahí de Gat, que reconocieran a David como rey para hacerlo reaccionar, pero no. Dice el Señor en Romanos capítulo 2, verso 4, ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y tolerancia, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Mujeres hermosas, David aquí estaba menospreciando la bondad de Dios, la cual lo estaba guiando al arrepentimiento, pero él no quiso arrepentirse en ese momento y se sigue hundiendo en el temor a la gente, lo cual lo lleva a pasar vergüenzas y humillación. Mujeres hermosas, cuando nosotros, a pesar de pecar, nos salgan las cosas bien como estamos pensando, eso no significa que somos inteligentes, Significa que Dios permitió que todo saliera bien por su sola gracia y su bondad, que nos están hablando y nos están guiando a arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos, vamos a sufrir. Dice el verso 12 que cuando David oyó a los siervos del rey decir que él era David, el rey de la tierra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que tuvo más miedo, pero ahora de Aquis, el rey de los filisteos, ¿verdad? Ahora ya no le temía solamente a Saúl, ahora también ya le temía a Aquis, ¿verdad? Él solo se había complicado la vida. ¿Y todo por qué? Por no tener temor a Dios únicamente, ¿verdad? Es solamente a Dios a quien nosotros tenemos que temer. Amén. No a la gente ni a las circunstancias. Pero David tuvo más temor de los dos reyes que del rey de reyes, que es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿Y qué hizo David, mujeres hermosas, cuando le entró el temor de Aquis? Dice la palabra del Señor que se comportó como un loco de mente. Imagínense nada más, comenzó a escribir en las puertas y dejaba correr su saliva por la barba. Imagínense hasta dónde se humilló por temor al hombre. Ahora fíjense hasta dónde llega la bondad de nuestro Dios y su paciencia, mujeres hermosas, que hizo que nadie reconociera la espada que David llevaba con él. Miren, mujeres hermosas, si yo hubiese sido uno de los soldados o un siervo, ¿verdad? De Aquis o Aquis mismo, ¿verdad? Yo hubiera dicho, ¿no es este David el que mató a Goliat, nuestro gigante? ¿Y no es esta su espada? ¿A este loco es al que nosotros le tuvimos miedo y por el cual huimos? Y ahí mismo, mujeres hermosas, hubiera yo agarrado la espada y lo hubiera herido. Pero Dios en su bondad y en su misericordia hizo que tanto Aquis como sus siervos no pensaran en eso como yo estoy pensando. Dios le mostró a David su misericordia, que a pesar de que estaba en medio de sus enemigos y corría gran peligro de muerte, Dios lo estaba protegiendo. Fue ya mucho después que David cayó en cuenta que la bondad de Dios estaba con él, ¿verdad? Y es por eso que escribió el libro de los Salmos, o más bien muchos salmos, porque no todos los salmos son escritos por David, ¿verdad?
Los salmos los que él escribió, los escribió habiendo obtenido la experiencia que sus pecados y sus errores le habían dejado. Mujeres hermosas, David llegó a comprender que si no hubiese sido por Dios, hubiese sido hombre muerto. Pero también por eso sufrió mucho, mujeres hermosas, por haber dejado de confiar en el Señor y haber temido al hombre. Nosotros solamente debemos confiar en el Señor y temerle a Él, o sea, respetarlo a Él. Amén. En México tenemos un dicho que dice que el que es sabio escarmienta en cabeza ajena. Amén. Así que, mujeres hermosas, nosotros tenemos que aprender de este ejemplo de David, que Dios dejó aquí escrito en su santa y bendita palabra, únicamente, mujeres hermosas, para que nos sirva de advertencia de lo que nosotros podemos sufrir por no confiar en Dios y respetarlo. Amén. Imagínense, mujeres hermosas, si a veces cuando pecamos, aún así Dios nos muestra su bondad. Ahora se imaginan, mujeres hermosas, cómo sería nuestra vida si solo temiéramos a Dios y confiáramos solamente en Él y siempre habláramos la verdad. Wow, yo creo que seríamos las mujeres más dichosas, ¿cierto? Tendríamos una fe tan grande e inamovible, mujeres hermosas. ¿Se imaginan? Cuando un cristiano miente, mujeres hermosas, para obtener algo, o finge, ¿verdad? Como David, para obtener algo, y todo sale como ese cristiano estaba esperando, no es que ese cristiano haya sido inteligente, fue solamente la bondad de Dios que quiere darle la oportunidad de arrepentirse, pero si no lo hace, va a llegar el momento en que el Señor va a dejar de mostrarle su misericordia y su bondad. Imagínense hasta dónde podemos llegar por miedo a la gente. David actuando como un loco, imagínense nada más. Él pensó que Saúl no lo iba a buscar entre los filisteos, porque los filisteos pues eran enemigos, ¿verdad? Pero nunca imaginó que los filisteos lo iban a reconocer, ¿verdad? Él pensaba, pues los filisteos me vieron más chavo, ¿verdad? Seguía siendo muy joven David en este tiempo, pero lo habían visto todavía mucho más jovencito, ¿verdad? Y sin barba, y aquí pues iba descuidado, iba con barba, ¿verdad? Y no se daba cuenta que aquellos podían descubrirlo y iba a estar en tremendo peligro, ¿verdad? Mujeres hermosas, cuando andamos en pecado no le calculamos a las malas decisiones que hacemos. Cuando nosotros pensamos que en el mundo vamos a encontrar seguridad o satisfacción, estamos bien chifladas, mujeres hermosas. David no se chifló al momento de oír lo que habían dicho los siervos de Aquis, ¿verdad? Que lo habían reconocido. Él ya se había chiflado desde que tuvo la idea de resguardarse en el mundo con los incrédulos. Si de verdad, mujeres hermosas, somos hijas de Dios y pensamos que vamos a encajar en el mundo como antes, vamos a estar bien equivocadas porque estamos tan llenas de Dios, mujeres hermosas, que nos van a reconocer y solamente vamos a pasar vergüenzas y humillaciones. ¿Saben por qué Dios, mujeres hermosas, cuidó tanto a David? Porque Dios conoce el corazón de cada uno y Dios sabía que David se iba a arrepentir y no iba a volver a cometer los mismos pecados y los mismos errores. Amén. Dios sabía que un día David reconocería la bondad de Dios e iba a escribir exaltando a Dios y su bondad. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo, mujeres hermosas, en el Salmo 56 y vamos a leer los versos del 8 al 13. Salmo 56, versos del 8 al 13, dice la palabra del Señor así. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David había aprendido a confiar en el Señor y a no temer a la gente. Pero miren todo lo que pasó por haber desconfiado de Dios, ¿verdad? Tanta vergüenza y tanto pecado. Dice el verso 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Miren nada más con qué experiencia habla David, ¿verdad? Igual que como vimos en el Salmo 34.
Él había aprendido que solamente debemos temer al Señor. En el Salmo 34, como vimos, hasta Él mismo nos dice, vengan, les voy a enseñar a tener temor de Dios, ¿verdad? Había aprendido su lección, mujeres hermosas. Pero no hace falta tener que pasar por lo mismo que Él pasó para aprender la lección. Aprendamos en cabeza ajena. Veámonos en el espejo de David y refrenémonos de temerle a la gente y temamos solamente al Señor. Amén. De hecho, dice el título de este salmo, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat, o sea, lo cacharon, ¿verdad? En otras palabras, aquí en el Salmo 56, este es un salmo que David escribió mientras estaba meditando, ¿verdad? En lo que había pasado cuando fue a esconderse con los filisteos y lo descubrieron y tuvo que hacerse el loco y cómo Dios lo había protegido, ¿verdad? Mujeres hermosas, si Dios, que es Dios, tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros, cuanto con más razón no hemos de tener nosotros paciencia con las personas, aun cuando veamos mujeres hermosas que se apartan del Señor para irse al mundo a hacerse los locos, ¿no creen? Así que mujeres hermosas, seamos pacientes con todos como Dios es paciente con nosotros. Amén. El Señor nos manda en 1 Tesalonicenses 5:14, donde dice, tengan paciencia con todos. Así que mujeres hermosas, si Dios es tan paciente con nosotros, mire cuánta paciencia le tuvo a David y cuánta paciencia nos tiene a nosotros. Nos tiene la misma paciencia, porque si no, ya no existiéramos, ¿verdad? Ya hubiésemos sido aniquiladas. Pero alabado sea el Señor por su gracia y su misericordia que nos extiende todos los días, todo el día, ¿cierto? Así que mujeres hermosas, agradezcamos al Señor, temámosle solamente a Él, respetémoslo, amén, alabémoslo a Él, amén, confiemos en Él y mujeres hermosas, seamos pacientes con otros, amén. Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre. Queremos darte gracias, Señor, porque aunque a veces, mi Dios amado, la fe nos falla y pecamos, Señor, tú sigues extendiéndonos tu gracia y tu misericordia, Señor. Padre maravilloso, te rogamos que permitas, mi Dios amado, que aquellos que no te conocen, Señor, se den cuenta, mi Dios amado, de que estás siendo paciente con ellos para que se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor. Sálvalos, Padre amado. Por favor, Señor, te lo rogamos. Y mi Dios bendito, Señor, Padre, todos tus siervos, Señor, que predicamos tu palabra, mi Dios amado, no tenemos, Padre, el poder para convencer a nadie, Señor. Padre, nosotros solamente somos siervos tuyos, Señor, en tus manos, que tú usas, Padre, para que proclamemos tu palabra, Señor. Pero, Padre, tú sí tienes poder, Señor. Tu palabra tiene poder, Padre. Así que te rogamos, Señor, en esta hora, Padre, que uses tu poder, Señor, y convenzas de pecado, Señor, a todos aquellos que aún no te conocen, Padre, a todos aquellos que aún no son salvos, Señor. Y, Padre, también haz que aquellos, Señor, que te conocen, Señor, y que se han vuelto al mundo, Padre Santo, sean humillados y avergonzados para que se vuelvan a ti, Padre. Tráeles a todos con cuerdas de amor hacia ti, Señor, por favor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.